a todas, a todos nuevamente la bienvenida y nos pone muy contentas que hayan llegado hasta aquí y que podamos hacer este encuentro presencial. Nos hacía falta verles, hemos visto a distintos grupos, ¿no? Nos hacía falta ver a Jorge, ver a los amigos aquí también de la casa, que ya hace mucho tiempo que si nos habíamos divisado había sido a través de la pantalla, y estos encuentros son necesarios. Y bueno, estamos corriendo riesgo todos los días, hay que cuidarse, pero es bueno verlos. Nos convoca esta tarde Jorge Ratti con el segundo volumen de sus memorias, que se titula Volveremos mañana, Dictadura, Destierro y Retorno, de 1973 a 1992. Jorge Ratti es un reconocido militante de la izquierda chilena, que luego de una serie de avatares, ¿no?, que hemos vivido como país y como izquierda, él sigue manteniéndose del lado donde se ubica el corazón. Lo que hoy por hoy es bastante decir. Jorge ha sido protagonista de procesos y coyunturas trascendentales de la historia de Chile en los últimos 50 años. Su activa participación en el gobierno de la Unidad Popular, siendo muy joven, como los jóvenes que tenemos hoy día, ¿no?, intentando ese ejercicio. Su participación en la nacionalización del cobre, su participación en el exilio, la solidaridad internacional, la reunificación del Partido Socialista, los primeros gobiernos de la Concertación, su candidatura, ¿no?, presidencial con el Partido Comunista, son algunos de los hitos que constituyen estas narraciones, su memoria. El primer volumen llevaba por título Con viento a favor, la publicamos en el año 2017 y abordaba el periodo de 1941 a 1973, al golpe, desde el Frente Popular a ese quiebre el 11 de septiembre del 73. Y esta segunda entrega, que va desde el golpe hasta su retorno a Chile y la participación en los gobiernos postdictatoriales del 73 al 92. Como ya decía, Volveremos mañana es el segundo volumen que apareció este año en pleno confinamiento y nos habla de la perseverancia, la tenacidad de nuestro memorioso Jorge Ratti. Perseverancia por cambiar la realidad que nos abruma y que nos golpea a la mayoría, de nuestros compatriotas. Aquí hace Jorge un recorrido por sus múltiples destinos como exiliado, apelando a la solidaridad internacional con el pueblo chileno y la condena a la dictadura cívico-militar, luchando siempre por mantener la unidad de la izquierda derrotada y expatriada, enfrentándose a la ruptura, los quiebres, las divisiones, pero también haciendo enormes esfuerzos por reconstruir, por mantener el espíritu de lucha, por cultivar las amistades en ese destierro, el compañerismo, la larga travesía que significó ese distanciamiento, y también su pelea por estar aquí, porque él hizo varios intentos de ingresar y fue porfiado junto a otros desterrados que intentaban una y otra vez ingresar. Bueno, la cultura chilena y la memoria como sostenes espirituales, ¿no?, antes de ese desarrollo. Estuvo en París, el exilio, la Roma del destierro, Cuba, Alemania, España. Su participación en la controvertida renovación socialista y sus perseverantes intentos por su regreso. El plebiscito, la jornada electoral, la reunificación del Partido Socialista, la presidencia del mismo y su participación en los primeros años de la Concertación. Bueno, su sino ha sido la lucha por la democracia, una lucha inclaudicable contra la continuidad del neoliberalismo y su corolario de desigualdad e exclusión. Ha sido lo que le ha
lo ha marcado, yo creo, y por eso también hoy día Jorge es una figura señera dentro de la izquierda. Bueno, tenemos con nosotros para comentar el libro, esta segunda entrega que nos hace Jorge de lo que ha sido su recorrido por este tiempo de historia. Tenemos a Ernesto Águila, ¿no?, y a Gonzalo Marne, y se incorporará Soledad Falabella, quienes van a ser los que comenten con nosotros este libro. Voy a dejar entonces con la palabra a Ernesto Águila. Él es académico de la Universidad de Chile, director de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades e integra la plataforma socialista. Ernesto. Un libro que se conoció, se leyó poco, que se llamaba Renovación y Rescate del Socialismo Chileno. Y la verdad es que lo de rescate fue menos importante que lo que fue el elemento renovación, una renovación que, claro, yo creo que apuntaba de construir un marxismo-leninismo que no era mucho de la tradición socialista, aun cuando ese marxismo-leninismo ya venía desde la década del 60, trasladándose en el background, en el bagaje teórico del Partido Socialista. Y claro, eso es algo que había que construir, pero fue un proceso de renovación que no tuvo fronteras, no tuvo líneas rojas, no tuvo, y por lo tanto, sobre todo con la llegada de los 90, yo creo que también es una de las causas que explica la pérdida de la capacidad crítica del socialismo chileno en las décadas post recuperación de la democracia. Y bueno, eso mismo Jorge Arrate lo llama la post-renovación y la ultra-renovación, ya como una cierta, llamémoslo así, degeneración de lo que pudieron ser los impulsos iniciales. Yo creo que faltó esa renovación más Gramsci. Puede parecer un conejo que uno siempre saca del sombrero, pero yo creo que, y bueno, y Jorge cuenta mucho que él se encontró en su exilio con Gramsci en Roma, y que en general en ese exilio siempre fue una lectura como muy recurrente y en la cual fue profundizando, y que probablemente podría haberle puesto un sello importante a ese proceso de renovación socialista y no la culminación que tuvo. Bueno, me salto aquí una parte, pero la historia, en fin, reflejan logros y fracasos, como suele ser la vida y la política. Y una cosa que yo destacaría, como puede parecer menor, pero me gustó leerla, la seguí con atención, que yo creo que también refleja un poco lo que es Jorge. Yo creo que Jorge es alguien creativo, innovador dentro de una actividad como la política que suele ser media rutinaria. Y cuando hubo que pensar, bueno, creemos una escuela de cuadros para de alguna forma ir alimentando una formación política, supongo más asociada a la renovación socialista. Cuando se pensó en eso, bueno, Jorge planteó que no podía ser la típica escuela de cuadros y crearon esta Escuela Internacional de Verano, la que llegó finalmente a Mendoza, la Escuela del Nuevo Chile, en la cual yo diría que por primera vez se empezó a mezclar la cultura con la política, el arte, los libros, todo cabía dentro de esa escuela de formación política, no era como la típica escuela de cuadros por la cual uno pasó y que era como un espacio cerrado de lo político, lo teórico, en fin. Entonces, yo creo que esa experiencia, yo creo que las escuelas de formación política después de las escuelas de Nuevo Chile no volvieron a ser nunca iguales. Y creo que es un gran mérito de Jorge y habla muy bien de sus características de siempre buscar una vuelta de tuerca a las cosas que se hacen de una determinada forma durante muchos años. Voy terminando. Yo creo que el libro cierra con un poco más de frustración que de optimismo. Esa fue la impresión que a mí me quedó. Lo peor, la dictadura había quedado atrás, pero el presente y el futuro parecían menos prometedor de lo esperado, o de lo que Jorge hubiera esperado. La transición estaba más cerrada y lenta, la renovación socialista no había concluido como lo hubiese deseado, la reunificación del PS no lograba reponer un actor socialista más crítico,
y comenzaba a ser neutralizado recientemente por el PPD y el laguismo. Y el propio Jorge no obtiene dentro de ese socialismo unificado que él encabeza todo el reconocimiento que yo creo que hubiese merecido. En fin, pero los triunfos y las derrotas son por lo general breves, y eso es claro en política. Y la historia del país de Jorge no termina en el año 92. Yo le leí una entrevista hace muy poco en la cual él decía que era un agradecido a la vida de que pudiese observar lo que estaba observando ahora en el país, los cambios que estaban ocurriendo. Porque yo creo que esos cambios tienen mucho que ver con una nueva generación, pero de las antiguas generaciones tienen mucho que ver con dirigentes como Jorge Arrate. Y por lo tanto, no cabe sino esperar el tercer tomo, digamos, porque viene su participación en los gobiernos de la Concertación, que Huacay fue ministro, su decepción creciente con ese proceso político, su abandono del PS, que es algo fuerte en una historia como la de Jorge, su candidatura presidencial del 2009, que a pesar de no obtener el resultado esperado, yo creo que para mí recuerda el gesto de Allende del 52 de marcar en un momento determinado la opción de izquierda y socialista nuevamente. Y Arrate, por lo tanto, tiene que ver con mucho lo que ocurre en la década que se abre después del 2009, y por lo tanto los afanes y desvelos no habrán sido en vano. Termino ahora sí con una frase que no es de Jorge, pero que Jorge la recuerda, que estaba tomando un café con Eduardo Trabuco, y me llamó la atención la frase, porque Trabuco le dice en un momento: parece que hemos vivido una vida interesante. Y yo creo que como balance de una vida y de lo que cuenta este libro resulta una observación tan certera. Fue una vida interesante, pero dura. La derrota del 73 fue profunda y salir de ella fue difícil política y existencialmente. Ha dejado muchas huellas y quizás más de alguna cicatriz. Felicitaciones nuevamente a Jorge por este honesto libro, bien escrito, que nos devuelve una parte clave de nuestra historia, una obra que debe ser completada y que debería ser lectura obligada, no solo para quienes vivieron o vivimos esa etapa, sino especialmente para las nuevas generaciones, para aquellos que comienzan a tomar hoy las riendas del país, para conformar una izquierda y un socialismo abierto a lo nuevo, pero que reconozca raíces en esfuerzos anteriores y sobre todo en las enseñanzas que de allí se pueden recoger y extraer. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras, tu lectura y comentario de este segundo volumen de las memorias de Jorge Arrate. Es cierto eso que señalas, que Jorge es uno de los políticos más literarios, y yo creo que ha hecho demostraciones con creces, ¿no? Creo que no solo le pone poesía y literatura a sus textos, sino que también yo pienso que da cuenta de que Jorge no solo ve la realidad, ¿no? O trata de interpretar la realidad, sino que también hace una lectura y trata de interpretar la subjetividad a través de la incorporación, ¿no?, de la poesía y la literatura. Y eso hace, por cierto, mucho más ameno también cada uno de los textos que Jorge ha aventurado escribir. Y en ese sentido se le agradece también este segundo volumen, sin dejar de ser analítico. Es un texto ameno, un texto que invita, ¿no? Invita por múltiples razones que aquí ya se han señalado. Bueno, voy a dar la palabra ahora a Soledad Falabella. Antes quiero agradecer al Centro Cultural de España, que nos acoge una vez más en este espacioso y lindo lugar. Agradecer a su directora, Paula Palicio, que nos acompaña esta tarde en la presentación. Bueno, voy a dejar entonces a Soledad Falabella. Ella es doctora en Lengua y Literatura en la Universidad de California, Berkeley, profesora magíster en Género y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Chile. Soledad. Ahí estamos. Bueno, perdonen por el atraso, perdona Jorge, pero
como que uno pierde la... Salgo poco de mi casa y he perdido la capacidad de calcular las distancias. Como que en las reuniones Zoom uno llega y cambia de link nomás. Tengo teléfono nuevo además y me cuesta... aquí está. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Me encantó. Normalmente me tocan libros de poesía, entonces poder quedarme tranquila y disfrutar, porque la poesía como que te demanda que cada línea tú la vivas pensando en el sentido completo y intensamente. En cambio acá uno podía dejarse llevar por la voz. Entonces voy a empezar hablando de esa voz que en literatura se llama la voz de la enunciación y que es la forma material, ¿no? Porque nosotros nos inventamos en la cabeza como una persona que nos habla de verdad, sentimos algo, escuchamos algo. Y ese escuchar es material. Y en el caso de la voz que uno percibe, tanto en el primero como en el segundo tomo, es una voz que aparece justamente desde cosas que decías tú, uno, lo creativo, porque no solo es recreativo, es creativo, o sea, hay una capacidad para plantear cosas ya sabidas y de tal forma que aparecen como nuevas. Y uno las escucha con una liviandad y que no lo estoy diciendo en un sentido como de frivolidad, sino que más bien con la capacidad de mirarlas con la distancia que da, porque yo estoy de acuerdo que Jorge escribe desde un lugar muy específico en la izquierda chilena y desde la clase política y la élite de esa clase política chilena. O sea, es un lugar muy marcado por el peso de su persona y de sus condiciones sociales. Sin embargo, el lenguaje, que es llano y justo lo que tú dices, ameno, hace posible que cualquier persona se meta a entender los procesos. Y eso es un gesto tremendamente democrático. Entonces, la verdad es que fue un agrado leerte y repasar esos momentos, además que yo vengo de una familia que tú sabes, comunista, entonces donde la sobremesa eran ¿cómo se puede decir? Era la copucha del bando contrario. Entonces conozco todas estas cosas, pero contadas desde otro lugar y de niña además. Entonces yo me imaginaba estos sujetos, no, olvídense lo que pensaba en mi casa de Altamirano, o sea, Satanás que era chico, era el hermano chico. Eso. Entonces estamos una voz autorial y eso que se arma como autora además, y eso es bien importante porque las personas que se ven a sí mismas como autoras, ¿okay? Hay personas que no toman ese lugar con facilidad y que uno lo siente, tú lo tomas con una frescura y también un desplante, y ese desplante queda muy claro cuando abre el primer tomo, porque junto con ser una memoria que al ser memoria escribe desde lo personal y lo vivencial, ¿no? No es una escritura de la historia, ¿no? Que se presenta a sí misma como un ejercicio objetivo. Este es un ejercicio subjetivo y de resistencia, de lucha, pero también es un ejercicio de toma de contacto con sí mismo en la intimidad. Y eso, si pensamos en las voces gramaticales, cuando uno ocupa el yo, ¿no? El yo es de la poesía y nos lleva a las emociones. Y eso está muy claro a la apertura del primer tomo, que se llama, con viento a favor. Yo tengo un manual que se llama Viento a favor, además. Entonces, ahí está, ya. Y dice esto: mi madre, Eileen, murió a los 101 años, ¿no? Y eso es con lo que abre el libro. Entonces,
claramente va a haber tomo 3 y tal vez un 4. O sea, resistan. ¿Ya? Cuando mi madre Eileen murió a los 104 años, cuando no pudo sostener por más tiempo la frágil cuerda que la ligaba a la vida. O a lo mejor no quiso. Su mente todavía lúcida había alimentado un fuerte deseo por seguir viva, pero en sus semanas finales ese afán comenzó a extinguirse y ella declaró sentirse exhausta. Esta saga épica, ¿no? Porque es una saga porque cuenta, a través de su propia voz, va retrocediendo la generación y va avanzando también, sobre todo en el primer tomo, ¿no? Y además épica porque detrás de este relato tenemos una visión de nación. Hay identidad nacional que se va construyendo tanto en el Chile de adentro de estos años, ¿no? 1973 como hasta el 92, es una visión de un Chile escindido, no solamente dentro de Chile que está la escisión tremenda, ¿no? que constituye el golpe y luego el gobierno dictatorial y las personas perseguidas, sino que también, o la resistencia, ¿no? al gobierno, sino que también el adentro y el afuera. Entonces tenemos una visión de lo nacional y de qué constituye ser parte de esta comunidad imaginaria llamada Chile, bien compleja y además muy movediza, como tú dices en un momento dado, nomádica. Y entonces ya no es una historia subjetiva de un solo sujeto, sino que es una historia de un colectivo. Y de un colectivo además que tiene vínculos íntimos con distintos países y distintas personas. Pasamos por Buenos Aires, después llegábamos a La Habana, vamos hacia atrás y adelante en el tiempo, cruzamos, ¿no? Y ahí en cada uno de esos episodios tenemos encuentros con figuras notables, como que pasan así nomás, ¿no? Pero está el general Prats, después por otro lado aparece Barbarroja, ¿no? Piñeiro, después por otro lado, bueno, entre medio siempre hay espías y personas a las cuales, ¿no? Tinta, ¿no? Es la Beatriz Allende que te enseña a escribir con tinta invisible, ¿no? Y te acuerdas del colegio. Entonces hay como, ¿no? esta cosa como nomádica, pero también yo diría como de laberinto, muy entretenida. Y también hay algo de, no quiero decir de detective, pero tú sí haces un rastreo muy fino de los elementos que permiten que ocurran las cosas y que la historia se construye en su versión que conocemos. Por ejemplo, el asunto del documento de marzo, ¿no? O sea, los autores del documento, que no se sabe bien, ¿no? Pero se supone por qué ese documento es como es y cómo fue impactando a lo largo de la historia del Partido Socialista, la escritura, ¿no? La redacción, la puesta en escena de ese documento y lo que significó para la decisión justamente entre el adentro, las personas que estaban viviendo el Chile de la dictadura, y el afuera, las personas que desde el exilio hacían un ensayo de crear un gobierno alternativo. Entonces, por eso estoy hablando de saga épica, y que no es hay una comunidad nacional y que además busca dar cuenta de sí mismo como un sujeto ético que tiene su conciencia de su privilegio y también tiene conciencia de su culpa por sobrevivir, o sea, por el privilegio, incluyendo el privilegio de sobrevivir, ¿no? En relación al dolor que se vivía en Chile. Sigo con el relato. Mi llegada al mundo, según decía su mamá Eileen, fue el instante más feliz de su existencia. Nunca lo puse en duda. Desde niño me parecían naturales ellos, que ese sentimiento otorgaba.
pero debí compensar mis ventajas y acarrear mi carga de que siempre me sentí responsable de estar a la altura de lo que mi nacimiento había significado para Eileen. Y de alguna forma, en la escritura también entonces traza esa carga, porque tú vas constantemente, vuelves sobre ti mismo y vas haciendo una reflexión sobre tu lugar, y dentro de esa reflexión está esa pregunta por lo ético y cómo estar a la altura del momento. Por ejemplo, hay un momento muy conmovedor cuando te acuerdas del alemán, creo que se llama Frank, un caballero cuadrado y musculoso que de repente se pone a llorar cuando lo homenajean y le regalan una foto de Allende. Y ahí tú te sientes culpable y dices, pucha, lo juzgué tan mal, porque era bastante poco flexible el caballero, ¿no? Le imponían el rigor de la Alemania, además democrática, que era intensa, ¿no? Y eso es muy bonito también, porque te permite tomar contacto con el ser que crea lo que estamos leyendo. Otra cosa que me gustaría subrayar, y aquí estoy pensando en cómo el yo se vincula con la creación de un mundo comunitario, y un mundo comunitario capaz de pensarse en torno a lo social y político a través de la escritura. Ahí tú ocupas un lenguaje que es bien pulcro, no ocupas palabras sofisticadas. O sea, hay ciertos conceptos, pero en general son palabras llanas. Y hay un discurso directo que se acerca a lo sutil y lo simbólico a través de las escenas, o sea, creando escenas. Y una muy linda ocurre en torno a la vivencia de la desaparición de tu hija, ¿no? Que trabaja la palabra desaparecido también, que en América Latina uno no dice desaparecido así nomás, en ciertos círculos, ¿no? Porque tiene una carga muy pesada, ¿no? Cambió esa palabra. Entonces tú nombras este episodio como la desaparición de Isabel, tu hija. No recuerdo con exactitud quién divisó primero a Isabel. Caminaba con pasos inseguros por la orilla del mar y lloraba con desconsuelo. Tenía 4 años. Nos explicó que no se había movido de su lugar. Una corriente surcaba la franja de arena donde se... explicaban, pero no puede ser explicaban, las olas al reventar. Donde se salpicaban las olas al reventar. Los pies, los tobillos, la pantorrilla. Cuando uno está en el agua, parado allí en la orilla, daban las olas, sentía el flujo del agua y del movimiento de la fina arena. Daba la sensación de hundirse, cuando en realidad el cuerpo se desplazaba sin darse cuenta. Isabel, pequeña y liviana, impulsada por la corriente hacia su izquierda, y luego de un rato, cuando volvió la mirada desde el horizonte a la playa, descubrió que sus padres no estaban. Le habían cambiado el paisaje, ¿no? Entonces está relatando cómo esta niñita que se había quedado parada en las olas, el mar la fue llevando hacia un costado, y después de un rato ya no estaba en el campo de visión de los papás, y la empezaron a buscar muy desesperado. Estuvo desaparecida en la playa, y ustedes no sabían hablar italiano, por media hora. El destierro sigue. Era también atravesado por corriente. Era usual que los expatriados llegaran a un sitio y, transcurrido un lapso, buscaran a dónde trasladarse. Había un manifiesto nomadismo. Nada era bueno para ellos. Ningún lugar los satisfacía. A nosotros, sin quererlo, la corriente nos llevó a Roma, y luego, cuando miramos hacia atrás, estábamos en Berlín. Sin que yo al comienzo lo advirtiera, me arrastró un remolino de aguas y arenas.
y me encontré en Alemania, inmerso en la lectura de Gramsci. Hay un libro de la filósofa Judith Butler que se llama Dar cuenta de sí misma, ¿no? Y dice lo siguiente: cuando el yo procura dar cuenta de sí mismo, puede comenzar consigo, pero comprobará que ese sí mismo ya está implicado en una temporalidad social que excede sus propias capacidades narrativas. A decir la verdad, cuando el yo procura dar cuenta de sí sin dejar de incluir las condiciones de su emergencia, tiene que convertirse por fuerza en teórico social. Es muy bonito porque esto que, ¿no?, está escrito así en teoría, tú lo plasmas de una forma y es de párrafo en párrafo, ¿eh? No es que de repente una vez ocurra, sino que es parte de la estructura del libro. Se trata de una voz generosa con sus recuerdos personales, que los pone en juego para armar diálogos y crear un lugar de recepción inclusivo. La materialidad de la memoria le brinda al discurso la capacidad de incluir como lectoras y lectores a personas diversas e integrarlas a vivir la historia desde los ojos del protagonista. Por ejemplo, explica lo que es el exilio para él. Un pedazo de mi ser sigue desterrado, incluso cuando estoy en mi propio país. El que no regrese entero. Del destierro nunca se vuelve íntegro. Una parte de uno mismo queda en el camino o recuerda para siempre los días de ostracismo. Yo volví, mis hijos permanecieron donde estaban, lejos. Y mis nietos nacieron en otras latitudes. Han pasado ya 30 años en que ellos y yo, océanos, cruzamos océanos en uno y otro sentido, tanto cuanto ha sido posible. Por fortuna, hemos podido construir a la distancia una sólida relación, aunque jamás he podido asumir como natural esa separación física. ¿Cómo estoy en el tiempo? Estamos como listos, ¿no? Sí, eso me parece. Ya. Uy, yo tenía algo sobre tu astrología, pero lo vamos a dejar. Es que es muy entretenido, porque además te encontraste con mi vecina, la Jimena Nacimiento. ¿Sí? Bueno, aquí les voy a poner, no quería poner tanta teoría, pero hay una cosa muy bonita de Foucault que les quería leer, a ver si esta no se la pongo. Acá. Un nombre de autor no es simplemente un elemento en un discurso, que puede ser sujeto o complemento, que puede reemplazarse por un pronombre, etc. Ejerce un cierto papel con relación al discurso, asegura una función clasificatoria. Tal nombre permite reagrupar un cierto número de textos, delimitarlos, excluir algunos o ponerlos a otros. Y ese ejercicio que hace Jorge, por eso decía, es un autor que se sabe a sí mismo autor y que toma y que ejerce esa tarea con autoridad, yo diría. O sea, autoridad está muy bien constituido en el sentido que es pleno, hay poder de agencia. Y ese poder de agencia está en función de una tarea social y política, y por lo tanto, nuevamente, ética. Se trata de la construcción de una voz actual que traza una cartografía de la historia personal y social y política para sus lectoras y lectores contemporáneos. Sus implicaciones, la atención a explicar aquello que no es evidente para personas ajenas a las vivencias del pasado, le permite consolidar una voz de actor de la historia,
de una persona desde su rol de escritor, ¿no? De una persona con poder de agencia, capaz de creatividad para transformar la memoria del pasado en una base, un punto de partida para imaginarse el futuro. Muchas gracias. Gracias, Soledad, por tu lectura también, que sin duda ratifica, ¿no?, las dotes literarias de Jorge, y por las citas que hiciste, que yo creo que quienes no han leído el volumen 1, menos el 2 probablemente, creo que son una muy buena invitación, ¿no? Y bueno, los comentarios van ratificando de alguna manera lo que se va señalando. Voy a dejar con la palabra a Gonzalo Marmi, otra figura, ¿no?, del socialismo chileno, economista y político chileno, ex miembro del Partido Socialista, director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile. Estudió Ciencia Económica en la Universidad de París, obteniendo los grados de licenciatura y maestría. Desde el año 1994 es profesor titular de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Introducción exagerada porque con Silvia somos amigos hace muchos años. Pero soy doctor también, por favor. Mira, hace 5 años en esa cuestión, entonces nada, quiero realmente, Silvia, agradecer muchísimo esta ocasión de poder compartir con Soledad, con Neto, los comentarios sobre estas memorias de Jorge Arrate. Como todos ustedes saben muy bien, el ejercicio de las memorias políticas es un ejercicio muy difícil, porque se mezcla la necesidad del análisis, siempre como no. Detrás está el testimonio, haber visto muchas cosas, y también ser actor de muchas cosas. Es un ejercicio muy difícil. Yo, en mis lecturas dispersas, siempre me maravillé con el Mi vida de Trotsky, que es un clásico, creo, impresionante. Semprún, con Federico, la autobiografía de Federico Sánchez, y después Federico Sánchez se despide de ustedes, que en otra vena, pero... Y luego a mí me gustó muchísimo, está muy presente en estos días el tema, lo de Sergio Ramírez con Adiós Muchachos, que es una novela maravillosa de la revolución nicaragüense. Entonces, y junto con esas cosas, esos textos maravillosos, está lleno de otros que son para salir a marcar, francamente. No sé si comparto, pero bueno, porque hay una cuestión que es lógico, porque además de cierta autocomplacencia, el poner el yo. También el yo como introducción a lo literario y lo poético, pero a veces se exagera un poco, ¿no? Todos lo hacemos. De modo tal que creo que este segundo tomo de Jorge a mí también me gustó mucho, lo encontré muy notable. Claro, hay un conjunto de cosas que uno se queda esperando, porque esto no nos olvidemos hasta el 92, ¿no? Que un kilo de años atrás, y entre tanto Jorge hizo otro montón de cosas. Así que vamos a quedar esperando, pero esto yo lo que quiero recalcar son un par de cosas. Primero, este segundo tomo revela bien. Jorge es una persona, ustedes lo ven, afable, de personalidad afable, auténtica, dialogante. Pero es una persona que al mismo tiempo, claro, el primer tomo se llama Viento a favor, yo pensé que este se llama Viento en contra, pero está claro que Jorge tiene la virtud de los que se sitúan en el mundo si es necesario contra la corriente. Y en nuestra cultura, y la contemporánea en particular, está poco frecuente. Y eso es lo que yo creo que muchos de nosotros nos ha llevado, en mi caso a lo largo de la vida, a admirar a Jorge. Y eso se expresa bien en el primer capítulo sobre Allende. Bien decía Neto, ¿por qué está esa cuestión ahí? Digamos, y una reflexión, y Jorge dice, es la inspiración en el fondo de todos nosotros. Y es un texto muy impresionante. Yo personalmente no soy allendista como Jorge, puesto a escoger mi generación entre Che Guevara y Allende. Lo siento, pero escogimos el Che Guevara, nada personal, pero sí soy allendista afectivo y, si se quiere, retrospectivo. Pero Jorge no, Jorge tuvo
no sé, qué impactante la historia de Jorge, es recorrer las última parte del siglo XX y la primera del siglo XXI, todavía aquí en el siglo XX, en esa condición de actor, de testigo, de analista. Y en consecuencia, yo no conozco un mejor intérprete del allendismo que Jorge, sinceramente. Porque justamente tiene estas distintas dimensiones. Es una de las razones por las cuales me convenció, como a mucha otra gente, de inscribirse en el proceso de la revolución socialista desde posiciones más de extrema izquierda. Y eso es ir contra la corriente hoy día en Chile. ¿Quién escribe hoy día reivindicando Allende? Bueno, Jorge Arrate. En segundo lugar, empieza la parte ya más narrativa con Argentina, con Buenos Aires. A mí me emocionó mucho lo que escribió Jorge sobre Buenos Aires. Entre otras cosas porque la percepción colectiva que hay sobre Argentina, sobre los argentinos, sobre Buenos Aires en Chile es tremenda. Es de un nivel de prejuicio y de descalificación insólita. Y Jorge hace una reivindicación que a mí me encantó, la encontré cariñosa, amorosa, de este lugar, de este país que es nuestro vecino. Bien. Jorge entonces va contra la corriente cuando es necesario, porque no es parte de su personalidad, y eso lo hace probablemente más valorable todavía. Pero bueno, a Jorge le toca estar evolucionar en medio de estos tres personajes de la izquierda chilena que son muy impresionantes, que son Allende, Altamirano y Almeida. Y la aproximación que hace Jorge es delicada, en el buen sentido, no en el sentido problemático, sino de delicadeza. Porque todo el mundo sabe que parte importante de los quiebres de la izquierda chilena y del Partido Socialista tiene que ver con la relación entre Altamirano y Almeida. Yo los conocí mucho menos, por supuesto, pero uno no puede dejar de sonreírse cuando Jorge relata que en una reunión tensa Altamirano le dice a Almeida, habiendo sido compañero del colegio, de la escuela de Derecho y todo lo demás: el talento lo has empleado en tu actividad, la brillantez en la sobremesa. Una frase y Jorge dice, y Almeida decidió no contestar. Yo encontré que, porque efectivamente teniendo yo una relación nada que ver con la gente, pero en fin, conversé muchas veces con Altamirano y la cosa no andaba bien. Esa es una relación que no. A la inversa, a mí me impresiona mucho a mí el relato que hace Almeida en sus memorias, que es un texto medio perdido, que yo creo que sería bueno rescatarlo, editarlo, es muy interesante en muchos aspectos. Otro personaje impresionante, ¿verdad? Yo en la relación de Neto con Almeida es distinta que la mía. Creo que la mía es más bueno, yo soy más lenguaraz. El hecho es que Almeida cuenta con mucha gracia en su memoria, que Allende lo llama y le ofrece el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, contra la presión del Partido Socialista, que quería poner mucho reino. Y entonces ellos se lo daban a usted, porque habían tenido un episodio del año 52. Usted ve los rincones de la izquierda del año 52. Habían tenido un episodio en un congreso donde Allende salió un rato y Almeida dijo, bueno, ahora vamos a votar. Y entonces la candidatura fue la de Ibáñez. Y entonces volvió Allende así como a los 30 segundos. No, esto ya está listo, ya está. Él hacía su expresión gutural. Entonces ellos se encontraban frente a la candidatura en los ascensores en el centro y no se hablaba. Entonces Almeida le dice, bueno, sí, encantado, bien, acéptalo. Entonces dice, presidente, usted y yo hemos tenido una muy mala relación, ¿por qué me nombra? Y Allende dice una cosa fantástica, le dice, porque yo necesito al lado mío personas capaces, pero que también sean capaces de decirme aquello que piensa, aunque no estén de acuerdo conmigo. Una frase dicha por el cloro, porque si hubiera sido dicho por otra persona, no. Entonces, ahí hay una relación, y luego todo el mundo sabe la relación que tenía. Allende tenía en el Partido Socialista a alguien que lo acompañaba y vería en su diseño, más que nadie probablemente, por lo menos de los que
está, no sé, porque era Niceto Rodríguez, el jefe del partido. Él era socialdemócrata. Es un partido tan curioso que deciden, digamos, hacer una resolución insurreccional. Es cuando el chico Guerra que está aquí se enoja cuando yo digo estas cosas, porque dice que no, en fin. Escribe una resolución insurreccional en el Congreso, nombra al más insigne socialdemócrata como secretario general y a su candidato presidencial, claro que con más abstenciones que votos a favor, aquel que encarnó la vida chilena socialista. Bueno, así son las coherencias de nuestra izquierda y del Partido Socialista. Pero en ese contexto es que Jorge hace su relato con pudor, con respeto, pero lo recoge. Y yo sí quiero testimoniar, por cosas de la vida, en mi opinión de manera completamente inmerecida, Jorge me pidió que lo acompañara en el proceso de unificación socialista. Y yo asistí a unas conversaciones que yo no tenía, no sé, no estaba ahí completamente prestado, digamos, pero yo vi cómo Jorge Hernández tenía un gran respeto al medio y al medio un inmenso respeto a Jorge Hernández. Y yo escuchaba este un chico bien callado, había una cuarta persona que no vamos a nombrar, quiero decir, el Jorge Hernández no es que sea solo una cosa de afabilidad natural que él tiene, sino que tiene respeto auténtico por las personas, habiendo sido tan traumática en la división. Eso está en este texto. Quiero avanzar rápido diciendo que es una especie de petición personal. Este es un libro construido con mucho raconto, ¿no? Y eso es parte de su riqueza, ¿no? Entonces, en el tercer o cuarto tomo, o quinto, quién sabe, me gustaría sugerirte, Jorge, una reflexión un poco mayor sobre, por ejemplo, la firma del 83 del Acuerdo con la Unión Cristiana. Tú estabas afuera, yo estaba acá, y eso fue un momento súper importante, sobre el cual eché un poquito de menos la reflexión. Segundo, el tema de la unificación del PS, el 89, pero hay todo un conjunto de situaciones previas que están poco relatadas en el libro y que creo que vale la pena relatarlos más, que son, ¿te acuerdas del famoso día en el Canelo de Nos, en donde se producían varias cosas en simultáneo? Manuel Jack se acuerda, estábamos, el PS Almeida estaba echando al PPD, me va a parecer raro, en el mismo lugar, el mismo día. Nosotros estábamos decidiendo fusionarnos con el almeidismo en el mismo día, y Lago estaba sentado derrotado porque había perdido su elección senatorial, y Jorge con la tesis que de alguna manera que yo sostenía firmemente, de que el PPD tenía que ser un movimiento y el PS tenía que ser el partido que condujese el proceso de instalación de la izquierda de nuevo en el gobierno, en esta nueva fórmula de alianza con la democracia cristiana. Nada de eso ocurrió, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces me encantaría, yo tengo mi propia versión, pero la dejo, es la importante, y sería, lo insto a que en algún raconto por ahí, y luego por último, ya para terminar, está un episodio que no está recogido. Hay un anecdótico. Nosotros metimos a presentarse a los tribunales a Edgardo Condesa, fue el primero que hizo, exacto, después de los aviones, donde estuvieron los 6, Jorge y 5 más, ¿no es cierto?, tratando de romper la barrera del exilio. Y después de Edgardo venía Jorge y entrar a Chile, ¿no?, y presentarse a los tribunales. Y no lo cuenta Jorge, no sé por qué. Él tendrá sus razones, no tengo yo por qué meterme, pero me parece que tiene sentido, más como reflexión política, porque tiene que ver con la personalidad de Jorge, ¿no? Que no es alguien, y ahora en política, que se pone por delante, de la manera que otros se ponen por delante a la hora de legitimar posiciones de poder. Jorge siempre tiene una distancia con el poder que hace la riqueza del personaje y explica probablemente parte de sus dificultades políticas a lo largo de la vida. Jorge dirigió el Partido Socialista solamente durante 2 años y medio, ¿fue Jorge? ¿Cuánto duraste en la jefatura del PS? ¿Como 2 años? Menos. Yo duré más que tú. Entonces, pero eso es anecdótico.
un episodio en donde nosotros pactamos, porque el libro dice ahí, ¿no es cierto?, el comentario este de que, por ejemplo, los italianos, ¿no?, que los comunistas italianos se indignaban con que los demás cristianos italianos no leían nada, en cambio ellos se basaban, bueno, editoriales, libros, para arriba y para abajo. Y entonces era dramático porque no tenía mucho cómo conversar. En fin, bueno, aquí pasó, nosotros desde PS nos empeñamos a fondo en discutir un programa con los demás cristianos. La primera entrevista de Alejandro Foxley en el Mercurio, por supuesto, desmintió completamente todo lo que acababa de pactar con el Partido Socialista, completamente. Y nosotros nos encontramos en una situación bien complicada, en donde tuvimos una reunión, y yo te insto, Jorge, que eventualmente lo menciono, pero yo creo que fue bien crucial, pero nosotros tuvimos que tomar una decisión. O romper por no respeto del contrato. Eso es lo que pasa, yo no soy abogado, Jorge, cuando se rompe un contrato, se rompe un contrato, ¿no? Y se rompió ese contrato. Y nosotros tuvimos que tomar la decisión de si reclamar ruptura de contrato, lo cual significaba probablemente la ruptura de la coalición, antes de que esta empezara a gobernar. Y tomamos la decisión de no hacerlo. Pero me gustaría mucho tu reflexión sobre eso, porque yo creo, no sé tú, pero yo creo que fue un momento muy decisivo en nuestro proceso. Eso, perdón que me haya alargado, hay muchas más cosas, pero esas son después del 92. Dar la palabra a Jorge, que es nuestro convocante e invitado a la vez. Bueno, una de las cosas que yo aprendí después de haber escrito varios libros en distintos géneros es que uno siempre tiene que invitar como presentadores a gente que lo quiera. Y lo que ha ocurrido hoy día aquí es una demostración de que es una buena idea. Les agradezco a los presentadores lo que han dicho, el haberse dado el trabajo de leer el libro. Las memorias a veces son áridas, a veces el autor cree que está contando cosas que son muy importantes porque lo fueron para él, pero no lo son para los demás. En fin, es un género en ese sentido bien resbaladizo. Y aquí personas muy ocupadas, sobre todo en este momento, se han dado el trabajo de leer el libro y abandonar sus tareas en la organización a la cual los cuatro pertenecemos, porque aquí hay que destacar que somos los cuatro miembros de la plataforma socialista, así que eso es muy importante. Así que yo le agradezco a los tres presentadores su afecto para hacer esta presentación. Y para qué decir a la editorial, que ya acepta todas las mañoserías, todos los comentarios, todas las demandas hechas con prudencia, pero hechas, ¿no? Entonces, tener un editor que lo quiere a uno también, como es el caso de Pablo y Silvia, es algo muy importante que se agradece. Se agradece también a los que están moviéndose detrás de la portada, entre las páginas, que a veces no se divisan, que son invisibles. Y si bien no es totalmente invisible en este volumen, porque ella está siempre presente y el volumen está escrito hoy día, les tengo que agradecer a Diamela. Y bueno, a mis hijos que sí están en el volumen, que son mis hijos de sangre. Aunque esta es una memoria política, obviamente los personajes que son parte de mi vida personal están ahí mencionados, ¿no? Aunque no tratados en profundidad. Y están los que yo llamo mis hijos del corazón. Anisa, que está aquí, Nadine, Felipe,
y los nietos de sangre y los nietos del corazón, que han llenado la vida. Si no hubieran llenado la vida, probablemente no habría tenido yo el ánimo para terminar este segundo volumen, que me costó más que el primero, debo decir. Fluí más en el primero, el segundo me resultó más difícil, quizá porque el primero había viento a favor y en el segundo no, como señalaba Gonzalo. Pero al final el libro salió y con una fijación de un tramo que no es exclusivo, porque yo voy y vengo, más en el primero que en el segundo, pero voy y vengo, y que a lo mejor suena un poco arbitrario, porque ¿qué pasó en el 92? Bueno, son mis memorias. Entonces para mí el 92 fue muy importante, porque yo sufrí la que fue, como señaló en el libro, mi derrota más radical en la política, ¿no? Que fue la derrota del proyecto que compartíamos con Gonzalo de constituir un gran partido socialista de izquierda en nuestro país, más grande incluso de lo que había sido el Partido Socialista. Y allí lo que se impuso en definitiva fue la idea de los partidos mellizos, el partido siamese, el PPD y el Partido Socialista en la misma condición. Y bueno, ¿para qué voy a hablar las cosas que digo en el libro? Porque eso es lo que le interesa, lo puede leer ahí, de cuáles fueron a mi juicio las consecuencias políticas del curso que tomaron esos acontecimientos. Pero entonces yo me fui un tanto desencantado de la vida partidaria y entré al gobierno, donde también salí un poco desencantado. Pero la verdad es que me abstuve durante todos esos años de gobierno prácticamente de intervenir en la vida del partido. Seguí yendo a las votaciones, como había sido presidente podía ir al comité central, en fin, pero no tuve una participación efectiva y no tenía corriente ya. Así que yo me alegro que Ernesto la haya renacido hoy día al declararse ambientalista ratista, porque yo fui el único, y eso lo reclamo dentro del Partido Socialista, que disolvió a su propia corriente. No hay más ratismo aquí. Y recuerdo haber llegado a Puerto Montt un día, a bajarme el avión, me están esperando los compañeros de la dirección regional, yo acababa de asumir como presidente del Partido Socialista, y de repente un par de compañeros me llevan para un lado y me dicen: compañero, hoy día, después de la reunión del partido, hay una reunión de los arratistas. ¿De quién le digo yo de los arratistas? Eso no existe más, compañero. Yo no voy más a reunión de ratistas. En realidad, yo creo que fue un acto bastante soberbio, bastante soberbio, por el que pagué altos costos políticos, pero bueno, así son las cosas. Entonces hay mucha gente a la que yo tengo que agradecer. Ya decía, mi familia de Amela, mis hijos de sangre y del corazón, mis nietos de sangre y del corazón. Está aquí Juan Tomás, y iba a venir también Renata, pero no sé si llegó. Ahí está. Y Antonia no pudo. Bueno, y tengo que agradecer a los que vinieron, porque no es un día fácil, ¿no? Estamos con las elecciones encima, hay puertas a puertas, hay panfleteos, hay partidos, diría, de Paraguay y Chile, que ya debe haber empezado, van 25 minutos. No me digan, no quiero saber nada de lo que ha pasado. Entonces es un esfuerzo realmente el haber venido a un lugar con aforo, que estamos con pandemia, pero no saben el gusto, el placer que me han dado de verlos aquí, amigos de todas mis vidas, de todos mis momentos. Hay aquí amigos de Holanda. Bueno, desde ya omití decir que Soledad es de Holanda, porque yo la conocí cuando era chica. La conocí cuando era chica en la casa de David
y de Valeria, de David Weickelman y de Valeria Luco. Así que además hice así cuando pensé en Soledad como presentadora, porque ella vivió también el exilio, y en el mismo país donde yo pasé la mayor parte de mi exilio. Pero están aquí amigos de Holanda que no veía algunos hace 30 años. Y bueno, hay el monumento socialista que es Alfonso Guerra, ya que ya lo nombró Gonzalo, pero que es alguien a quien los socialistas, por lo que los socialistas sentimos una gran admiración y respeto, compañero de exilio además, y de batallas que fueron muy, muy difíciles, que están recordadas ahí en ese libro. En fin, no los voy a nombrar a todos. Gonzalo, hemos hecho un tramo, a pesar que él es de una generación posterior, pero un tramo largo de 35 años aproximadamente de participación política, y que generalmente hemos coincidido en nuestros planteamientos y que hemos sostenido las principales banderas por un socialismo autónomo y de izquierda, latinoamericanista, libertario. 40, dije yo. Pero me estoy rebajando hoy día un poco, porque si no, no va a haber tercer tomo, pues. Bueno, y está aquí Ernesto, que ha revivido esta corriente que desapareció hace tantos años, y que yo creo que efectivamente representa para mí un compañero a quien conozco también desde que era casi chiquitito, porque lo conozco desde que era presidente de la Juventud Socialista, o sea, era un Ernesto muy jovencito, y que intervino en el acto de reunificación socialista. Y uno de los 4 discursos fue, a nombre de los jóvenes, el de Ernesto Águila, pero que además para mí representa la mejor síntesis de aquel tiempo, de todo ese tiempo de disputas y de coincidencias, de distintas luchas, pero yo veo que resurge una síntesis de aquello, nueva, que sin duda ha de tener limitaciones, defectos, como todo, pero que me llena de esperanza, y eso lo veo representado en Ernesto y otros compañeras y compañeros que son parte hoy día de este extraño espacio fraternal, que es la plataforma socialista, donde socialistas de distintas pertenencias, orígenes, la mayoría de ellos fuera del partido, compartimos y participamos hoy día activamente en la campaña de Gabriel Boric. Bueno, entonces gracias a todos, pero no puedo dejar, antes de terminar, mencionar que para los efectos del voto el próximo día 21, no puedo dejar de mencionar que hay aquí 2 de mis candidatos más queridos, que son Karina Oliva y Gonzalo Manuel, candidatos a senadores por la región metropolitana. Desgraciadamente no se puede votar por los dos, porque hay que elegir entre el uno y el otro, pero uno tiene el consuelo de que suman, entonces eso es muy importante. Y quiero señalar también la presencia de amigos y amigas muy queridos, Eugenio Brito, en fin, no los puedo nombrar a todos, entre otras razones, porque a pesar de los anteojos no veo como quisiera. Y Manuel Jacques, Carlos Ruiz, con quienes hemos tenido décadas tan importantes de colaboración y de lucha. Así que ahí corto la lata y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por este libro, por este encuentro que nos permite
aquí, a una semana, menos de una semana de las elecciones, de esta rueda sigue, ¿no? Y cierto lo que decía, cierto que te queremos, Jorge, pero también es porque te haces querer, te has hecho querer. Tú sabes que querer no es así de fácil, digamos. Y bueno, se decía aquí que tus memorias son honestas, eso se ha dicho, y yo creo porque tú has sido un hombre honesto y también has llevado la política desde esa línea, digamos. Tu actuación política no ha sido desde el cálculo, ha sido desde la ética, cosa que también hemos visto que se perdió mucho durante este tiempo. Y yo también pienso que es porque sigues representando los anhelos de las izquierdas, ¿no? Esta izquierda que buscan y necesitan levantar un proyecto de futuro, que necesitamos levantar un proyecto de futuro. Bueno, por eso y por mucho más, ¿no? Y por eso están hoy día tus amigos y la gente que te ha querido, ¿no? Durante todo este tiempo. Y esperamos volver a juntarnos en otras ocasiones por otras razones, pero desde ya queda la convocatoria para los próximos volúmenes de Jorge Arrate, que tendrá que llevar esta historia a puerto, ¿no? Así que seguimos en la batalla. Gracias a todas, a todos.